Bueno, va a estar grabando por si no quieren salir, apaguen sus cámaras. Este, bueno, vamos comenzando. Buenas noches a todas y todos, les agradezco mucho por estar aquí y antes que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros y a todas las personas que han tomado parte de sus vidas, de sus trabajos, de todos sus esfuerzos para que sigamos compartiendo el Tao y sobre todo los conocimientos que esto nos trae. El día de hoy yo voy a dar la clase en vez de que Alan la dé como normalmente sería. Este, y pues bueno, miren, yo creo que muchas veces, hola, buenas noches. Muchas veces, ay, perdón. A ver, perdón, estoy teniendo aquí una falla técnica. Ya, ya está. Este, muchas veces venimos aquí, a este espacio, incluso si ustedes recibieron el Tao, probablemente recibieron el Tao y ni siquiera se les avisó a qué iban. Pero venimos, ¿no? Que es lo importante. Y las personas que decidimos seguirnos cultivando y seguir trabajando estas cosas, seguimos viniendo a este proceso y muchas veces no entendemos muy bien cómo hacia dónde estamos yendo o qué. Y luego las personas que ya llevamos un ratito siguiendo esto y cumpliendo con el Tao y con todos los procesos que esto significa, vamos encontrando en este camino, razones para quedarnos y hay personas que encuentran razones para irse. Em, Entonces, aquí normalmente se van a estudiar y van a ustedes, si ustedes asistieran a la Casa Santa, al templo, verían que hay una infinidad de imágenes bueno, no una infinidad, hay un número finito de imágenes, ¿no? Pero son imágenes de diferentes cosas. Hay imágenes de Jesucristo, hay imágenes del budismo, hay imágenes del taoísmo, hay imágenes del confucianismo y todas estas cosas van sumando, porque el Tao no divide, sino que suma. Entonces, para la clase de hoy me gustaría, o lo que preparé, fue hablar del Tao Te Ching, que es una de mis cosas favoritas de este lugar. El Tao Te Ching es un libro que mitológicamente fue escrito 7000 años antes de la era de común, o sea, antes de que Cristo existiera. Y digo mitológicamente porque no hay como que un registro así fiel. Y se dice que Lao Tzu, que era un bibliotecario, lo escribió. Este, en una noche. Es como parte de la leyenda, ¿no? Del Tao Te Ching. Independientemente de cómo se haya escrito, independientemente de cómo hayan sucedido las cosas, este, el Tao es un libro en el que hay 81 poemas, si mal no recuerdo, ahí si me equivoco me corrigen, y que esos 81 poemas nos dicen cómo gobernar una nación. Y con cómo gobernar una nación no solo se refiere a cómo gobernar una nación, sino cómo gobernarnos a nosotros. En el Tao siempre va a ser el proceso de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro. O sea, dice, ¿cómo te gobiernas primero tú, luego a tu familia, luego a tu barrio, luego a tu comunidad, luego a tu ciudad, luego a tu estado, luego a tu país, luego a todo el mundo? Y cómo gobiernas a todo el mundo, etcétera, etcétera. Hay un capítulo que ojalá y podamos revisar pronto, el 37, 38 por ahí, que me gusta mucho, que habla de cómo perder la virtud. Y cuando lo lees al revés, te dice cómo ganar la virtud, que es algo súper valioso, porque, pues, spoiler alert, el ganar la virtud es solo hacer lo que haces constantemente y validar, que ya sabes, que ya puedes y que encontrar que todo estaba ahí desde el principio. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estudiar el principio del Tao, el verso uno. Normalmente cuando me toca dar clase a mí, doy así como el verso uno en comprimido súper rápido
y luego ya después del verso uno, me brinco a otro verso, pero nunca grabo cuando doy clases y hoy lo estoy grabando porque me gustaría a lo mejor subirlo al canal y de YouTube y ya decirles, no, pues ahí véanlo y luego ya brincarnos a ver el capítulo que normalmente me gustaría dar. ¿Sí? Entonces, les voy a leer el verso uno del Tao Te Ching y antes de empezarlo a leer les advierto que pues es un poema que se escribió en chino hace quién sabe cuántos años, o sea, hace muchísimos años. Y no sé si alguna vez han leído libros como El Periquillo Sarniento o como El Quijote o así, libros muy viejos. Cambia mucho el español, entonces es como medio difícil de leer. Imagínense el chino, si estamos hablando de hace 300 200 los que sea de años, y batallamos para entender el español, imagínense el chino. Y luego alguien en la época moderna, que se llama Derek Lin, lo traduce al inglés, y luego yo, aparte, agarré la traducción de Derek Lin y le hice una traducción. Hay muchas traducciones, entre ellas de Nancy Prieto, que aquí está con nosotros, y que lo pone a su disposición, pero hoy lo acomodé específicamente para la clase que quería dar. Entonces, aparte, yo lo manipulé un poquito ahí. O bueno, escogí las palabras, ¿no? Este, porque no crean que le cambié ningún significado ni nada. Lo hice más bien de acuerdo al discurso que quería dar y las palabras que quería resaltar, ¿sí? Entonces, tengan paciencia, vamos a irlo desmenuzando y desglosando y ahorita vemos si le entendemos o si no le entendemos. Y dice, el Tao del que podemos hablar no es el Tao eterno. El nombre que puede ser dicho no es el nombre eterno. Innominado es el origen del cielo y de la tierra. Lo nombrado es la madre de la mirada de cosas. Entonces, libre de deseo, uno observa sus maravillas. Lleno de constante deseo, uno observa sus manifestaciones. Estas dos emergen juntas, pero tienen diferente nombre. La unidad se llama misterio, misterio de misterios, la puerta de todas las maravillas. Y aquí les pregunto, ¿alguien entendió algo? Hola Marisol. Ok, tomaré su silencio como que sí le entendieron a todo y bueno, vamos a brincarnos. No, no se crean. Sí, viejón, sí se comprendió. Ok, ¿qué comprendió usted? Ah, es que lo que no se puede nombrar, eso es el Tao. Si Ujú, nosotros pusiéramos algo, una definición, estaríamos limitando el alcance del todo. Entonces, definirlo, cercarlo, ponerle una barda que diga, de aquí para acá es el Tao, pues precisamente eso es lo que no es, ¿verdad? ujú, O sea, pero, ¿cómo te diré? Lo incomprensible es lo comprensible, exactamente. etcétera, más o menos. Sí, ahí está la clase. Ya nos la dio. ¿Eres César? Edgar. Sí, ¿verdad? Edgar, sí, Edgar. Ya nos la dio Edgar. Entonces ya podemos salir. Todo muy ya. bien. Se pueden ir al recreo. Muy bien. Pues sí, efectivamente. Miren, vamos a dividir este poema en tres partes, ¿sí? Al primero le vamos a poner el nombre, ¿sí? Y entonces, como nos dijo Edgar, el Tao que puede ser del que podemos hablar no es el Tao eterno. El nombre que puede ser dicho no es el nombre eterno. Y nominado, que quiere decir sin nombre, es el origen del cielo y de la tierra. Lo nombrado es la madre de la mirada de cosas. Entonces, si vemos, aquí va haciendo muchas distinciones en los versos, a pesar de que parece que es redundante, no lo es. Vamos a empezar por lo primero, el Tao. ¿Qué quiere decir Tao? Tao quiere decir camino.
Entonces, el camino del que podemos ponerle nombre no es el camino eterno, no es el camino. Y luego nos dice, el nombre que puede ser dicho no es el nombre. Bueno, déjenme primero. Entonces, el camino del que podemos hablar no es el camino eterno. Cuando hablamos de camino, ¿de qué creen que nos hable? Pues nos habla del camino de una vida, nos habla del camino de la naturaleza, nos habla del camino del mundo. Hace poquito me estaban saliendo a mí TikToks sobre las extinciones que han existido en la Tierra. Y hemos vivido como, si mal no recuerdo, y creo que sí estoy recordando mal, 5 extinciones. Y entonces la persona que asiste TikTok no hablaba así como de, no, y esto pasó en 20 millones de años, ¿no? Y uno que va a vivir, si bien le va 72 años, creo, por la esperanza de vida de un hombre en México, este, em, pensar en tantos millones de años, pues es ilógico, ¿no? En una civilización que existiendo en esta forma tiene 300 años, 400 años, este, en un país que tiene 200 años, ¿no? Es ilógico pensar en tanto, tanto tiempo. Este, pero este camino que vamos delimitándolo se refiere al camino de lo que es natural. Todas las personas nacemos con una naturaleza y cuando vamos creciendo vamos perdiendo esa naturaleza. ¿Por qué? Porque lo vamos nombrando, le vamos poniendo nombres y le vamos poniendo situaciones y cosas ahí que van rompiendo esa naturaleza. Y entonces ya no es la naturaleza original, es la naturaleza que aprendimos. Este, a mí me gusta mucho contar una anécdota de mi sobrino y mi mamá. Un día mi mamá y mi sobrino iban caminando cerca de la casa de mi mamá, desde el parque hasta la casa. Y entonces iban a dar vuelta en una calle y mi mamá le dijo, no, por esa calle no nos vamos porque está feo. Y mi sobrino estaba aprendiendo a caminar, ¿no? No, ya sabe caminar, estaba aprendiendo a hablar. Y le dice, ¿por qué está feo, abuela? No, al revés, perdón. Bueno, no sé, en este momento no me acuerdo. Pero le dice, ¿por qué está feo, abuela? Y luego de repente mi sobrino voltea a ver la calle y le dice, sí es cierto, la calle está fea. O sea, mi sobrino no sabía lo que era feo, ¿verdad? Pero ya cualquier cosa que haya sido esa calle, si tenía baches, si no tenía baches, si tenía árboles, si no tenía árboles, si tenía banqueta, si no tenía banqueta, a eso le puso la connotación de feo y entonces en ese momento lo aprendió. Antes de eso era una calle. ¿Y para qué servía? Pues para llegar a la casa o al parque. Pero después de eso ya le puso una connotación. Y así como ese, nos hemos formado todos y todas. Hemos dicho, no, eso está viejo, no, eso está roto, no, eso está bonito. Y entonces así vamos nosotros adquiriendo estos nombres y vamos hablando nosotros de las cosas. Y entonces así vamos rompiendo lo que era natural, que era a lo mejor la función de la cosa. Entonces nos dice, el nombre que puede ser dicho no es el nombre eterno. ¿Sí? Como nos decía Edgar, si yo le digo Tao, si yo le digo Dios, si yo le digo como le quiera decir, entonces ya estoy rompiendo la naturaleza porque lo estoy delimitando. ¿Sí? Y entonces ya no es. Pero como seres humanos tenemos que conceptualizar porque así es como funcionamos. Entonces le ponemos nombre y lo nombraron Tao, ¿no? En este caso, pero le podrían haber nombrado de cualquier otra forma. Y entonces dice, innominado es el origen del cielo y de la tierra. Entonces, de esto que es innombrable y que no tenemos una huella ni una marca, venimos todo. O sea, viene el cielo, viene la tierra, viene el sol, vienen todos los planetas, todas las galaxias, todo, todo, todo. Y en esto cabe absolutamente toda la existencia, todas las formas de pensar. Las personas más nefastas y dañinas para la sociedad y las personas más amorosas y benefactoras para la sociedad, las cucarachas y los delfines y todas las cosas caben en esto que es innombrado. Y dice, lo nombrado es la madre de la miriada de cosas. Cuando en el Tao o cuando Lao Tzu nos habla de la miriada de cosas, se refiere a todas las cosas que existen en esta tierra.
Entonces, a lo que sí le ponemos nombre es la mamá de las cosas a las que podemos nosotros como intelectualizar, como inteligir, ¿no? Por ejemplo, este es mi termo, ¿sí? Y mi termo me sirve para tomar agua. Entonces, lo nombrado es esto, el termo. El nombre Tao mismo se lo pusimos porque necesitábamos ponerle un nombre para poder hablar de él, porque si no le ponemos un nombre, entonces no íbamos a saber qué era. Y entonces piensen, yo no les puedo contar toda la vida de una persona. Les cuento momentos de la vida de una persona que considero importante para las cosas que estamos viviendo. Si yo voy a pedir trabajo, entonces llevo mi currículum vitae en el que les voy a hablar de mis aptitudes, mis actitudes y todas las cosas, mi título. A veces hay gente que le pone hasta dónde fue al kinder, ¿verdad? ¿Quién sabe para qué sirva eso? Pero le ponen fui al kinder Rosana Agüero, ¿no? Y entonces, todas las cosas que piense que son relevantes para ese trabajo. Pero eso no constituye a esa persona. Y entonces, así con nombre, vamos nosotros dejando las cosas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, a su mamá le ponen un nombre, mamá. Y a pesar de que su mamá funcione en miles de contextos y en miles de ambientes, para ustedes es su mamá. Entonces, la persona que conocen en el trabajo de su mamá, o sea, para ustedes dicen, ah, pues sí, es mi mamá, pero si les cuentan los chistes que su mamá cuenta en el trabajo, si les dicen que su mamá trabaja o no trabaja, lo que sea, eso rompe la casilla de mamá, ¿no? Entonces es como descontextualizado y entonces vemos que la persona de mamá es mucho más compleja que solo el nombre de mamá, o solo el puesto en el que trabaja, o solo su nombre, o la forma en la que la ve su pareja, que puede ser a lo mejor su papá o puede no ser su papá, o la forma en la que la ven sus amigas, o la forma en la que la ven sus enemigas. Y entonces, todas las personas vamos desarrollando muchas relaciones y en esas relaciones vamos haciendo miles de conceptos. Y esos van siendo la miriada de cosas. Y nosotros nos constituimos de todas esas miriadas de cosas. ¿Y cuál de todas esas miriadas de cosas son reales? Fíjense, son todas y son ninguna, ¿sí? Porque a lo mejor, este, a lo mejor podemos nosotros desde nuestra perspectiva decir, ah, bueno, pues esto. Pero también a lo mejor alguien que estuvo viendo desde más lejos puede decir, no, no es cierto. Pasó esto y así. Entonces, la gente vamos poniéndole nombre a las cosas desde nuestra percepción. Y por eso nos pone Lao Tse el siguiente verso, que es cómo lo percibimos o desde dónde lo percibimos. Y aquí yo le puse el deseo. Nos dice, entonces, libres de deseos, uno observa sus maravillas. ¿De qué? Del Tao, ¿no? Lleno de constante deseo, uno observa sus manifestaciones. Estas dos emergen, pero tienen diferente nombre. Entonces, otra vez se pone raro, ¿no? Nos dice, entonces, libre de deseo, uno observa sus maravillas. Bueno, miren este termo. Yo tendré con él como unos 3 o 4 años, más o menos, échenle. Está todo golpeado, está medio feo, lo lavo muy seguido, pero lo uso todos los días. Tiene calcamonías y así. Entonces, libre de deseo, ¿saben para qué sirve este termo? Para tomar agua. ¿Qué se puede meter aquí? Puedo tomar agua, Coca-Cola, cerveza, leche, cualquier cosa que le pueda meter aquí, hasta veneno le puedo meter. Y para todo eso lo va a contener el termo no se da cuenta de que le estoy poniendo. ¿Y qué es lo que cambia? Pues que cuando me la tomo, a lo mejor si tomo agua, pues me hace bien. Si tomo Coca-Cola no me hace tanto bien. Si tomo cerveza, pues a lo mejor no me hace tanto bien. Si tomo veneno, a lo mejor no me hace tanto bien. Si tomo leche, pues me va a hacer bien o mal dependiendo de mi situación intestinal. Si tomo té, pues me va a hacer, a lo mejor, si no lo lavo, va a cambiar sus circunstancias. Pero ¿qué es lo importante? Pues que es un termo para contener agua, ¿no? Entonces, si yo quiero tener el termo para tomar agua más bonito de la vida, la primera vez que se me caiga este termo, ya. O la primera vez que se me ocurrió ponerle una calcamonía con las emociones aquí que ya no se ven, entonces ya, lo tengo que tirar a la basura porque ya está bien feo. Y entonces ya el termo no sirve su función porque la función era estar bonito, ¿no?
o era contener agua. Entonces yo este termo lo puedo tener y lo puedo seguir teniendo mientras siga conteniendo agua si no lo veo con deseo. Y si lo empiezo a ver con deseo, pues a lo mejor ya lo hubiera tirado a la basura o lo hubiera guardado. Y entonces esa es la diferencia. Si se fijan, dice, libre de deseo, uno observa sus maravillas, las maravillas del Tao. No estoy hablando de los termos, sino estoy hablando de, por ejemplo, los árboles, de, por ejemplo, la tierra, de, por ejemplo, las casas, de, por ejemplo, las personas, este, de los mismos, o sea, todo lo que hacemos los humanos también es maravilloso. O sea, un celular puede ser algo maravilloso. Piensen que yo en este momento estoy hablando con ustedes a través de una computadora o un celular y no habría forma de que tuviéramos esta conexión si no fuera así. Alan no nos podría dar la clase todos los martes si no fuera por estas cosas, pero lo vamos viendo y lo vamos cargando este, con adjetivos calificativos y entonces ahí es donde se empieza a romper, ¿sí? Entonces, libre de deseo, uno observa sus maravillas. Ok, ¿cuáles son las maravillas? Bueno, las funciones que cumplen, este, su naturaleza intrínseca, ¿no? Porque la naturaleza intrínseca por la que se inventó el celular, pues era para comunicarse, ¿no? A mí todavía me tocó uno de esos celulares que no hacía más que mandar mensajes de texto y llamadas. Y eso ya los mensajes de texto eran algo nuevo. Pero luego, sí, esos Nokia grandotes que eran antibalas y todo. Y luego le pusieron un jueguito de una viborita y luego le fueron poniendo colores y luego le fueron poniendo cámara y luego, pues ya, de ahí para el real ahorita del celular, sí. Todos los millennials crecimos con ese chiste de las maestras de la primaria, ¿no? Que decían, te tienes que saber las tablas porque no vas a traer una calculadora en tu bolsa todo el tiempo. Pues miren. Mire, maestra Graciela de segundo de primaria, aquí está mi calculadora conmigo todo el tiempo. Y no me sé las tablas. No, no sé qué. Bueno, sí, no, no me las sé. Me las sé más o menos. Entonces, bueno, entonces, tenemos que empezar a ver que el deseo muchas veces va a ir cambiando esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi celular es del 2024. Sí, es del 2024. Es un Samsung S24. Y yo me acuerdo que el año pasado vi el celular S25 y dije, ah, está chido, pero el mío está casi nuevo, o sea, yo sentía como que no había pasado nada. Y ahorita ya vi el S26 y yo sigo sintiendo que mi celular está nuevo, pero hay gente que cuando salió el S24 dijo, no, el S24, digo el S25, el S25 y luego el S26 y luego el S27 y así se van a ir. Y entonces ahí tenemos que pensar, ¿dónde está la función? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos las cosas desde el deseo, vamos nosotros a hacer lo que es uno observa sus manifestaciones, ¿sí? Cuando nos vaciamos del deseo, vamos a ver sus maravillas. ¿Y qué pasa cuando vemos sus manifestaciones? Pues no pasa nada. Cuando uno observa sus manifestaciones, este, entonces, pues no nos vamos a basar mucho en la necesidad intrínseca de las cosas, pero somos humanos, no podemos evitarlo. A ver, el deseo es algo que nos ha hecho evolucionar y crecer. Si no fuera por ese deseo, no estaríamos donde estamos. O sea, los seres humanos vamos, es más, no los seres humanos, los animales vamos generando esto, si pensamos eh, en la teoría de la evolución, vamos escogiendo las cosas que están mejor adaptadas al entorno. Ojo, no que son mejores, que están mejor adaptadas al entorno, ¿sí? Entonces, todas las cosas que sobrevivan de mejor manera, esas cosas se van a favorecer. Por ejemplo, ahora que vivimos en ciudades, pues a lo mejor vemos que cada vez hay menos árboles, que cada vez hay menos vegetación. Si me lo preguntan a mí, eso no es mejor, pero está mejor adaptado al entorno que estamos haciendo, de que estamos conglomerando a muchas, muchas personas en espacios chiquitos, ¿no? Entonces, si lo piensan, eso es evolución, aunque no me encante, ¿verdad? Pero mi opinión no le importa a la humanidad. Este, y nosotros, naturalmente, y esto es bien irónico, nos vamos guiando por el deseo.
O sea, todos queremos comer las cosas más ricas. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor las cosas más ricas en un principio representaban que íbamos a sobrevivir mejor. O sea, piensen cuando éramos seres que éramos nómadas, a lo mejor estábamos buscando comidas que tuvieran mayores calorías. Y entonces no nos gusta la miel porque sea dulce, sino que eh, la miel nos gusta porque trae muchas calorías y eso nos deja caminar mucho tiempo. Y entonces eso nos va haciendo que nosotros vayamos adquiriendo esto. Y en un principio cumple su función, pero ya nosotros llegamos a un punto en el que ya las cosas tienen aparte que cumplir con muchas otras cosas y entonces ya se va haciendo, vamos a observar sus manifestaciones. ¿Sí? Y nos dice, estas dos emergen juntas, pero tienen diferente nombre. La manifestación y la maravilla salen juntas porque es consecuencia la una de la otra. ¿Sí? O sea, si yo brinco, me voy a caer. Es maravilloso que yo pueda brincar. No me voy a caer, si yo brinco voy a caer, ¿no? Entonces, es maravilloso que yo pueda brincar, y su manifestación de brincar siempre va a ser bajar, a menos que yo trate de quedarme arriba, ya agarrándome, lo que sea, pero a final de cuentas voy a volver a bajar. Y entonces, siempre van a ir juntas, lo que pasa es nuestra perspectiva lo que va a ir cambiando. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Me regreso? ¿Hay alguna pregunta o algo que pueda aclarar? ¿O le seguimos? Ok, ¿todo Le bien? seguimos aquí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, al cierre que le pone Lao Tzu a esto, yo le puse las maravillas. Entonces dice, estas dos emergen juntas, pero tienen diferente nombre. Creo que la unidad se llama misterio, misterio de misterios, la puerta de todas las maravillas. Este, entonces, ¿la unidad de qué? La unidad del todo. Saber que todo es necesario. Todas las cosas que existen en este universo son necesarias. Y todas están formando parte de lo mismo. Si lo piensan, no puede haber bien si no hay mal. De hecho, el verso 2 nos dice eso. No puede haber cosas bonitas si no hay cosas feas. O más bien nos dice que de la belleza nace la fealdad. No puede haber cosas buenas si no hay malas. O más bien nos dice que de la bondad nace la maldad. Y entonces, eh, todas las cosas son similares. Aquí, hay una historia que, eh, que yo escuché de uno de los libros de Derek Lin. La voy a contar rápido. Em, Había una vez un, un granjero que tenía un hijo y tenía un caballo. Y entonces, el hijo se cayó del caballo, y se rompió la pierna. Y entonces toda la gente alrededor dijo, ay, no, qué desgracia, pobre granjero, está bien viejito y ya no va a poder trabajar sus tierras y que quién sabe qué. Y entonces, así quedó. Y luego llegaron los soldados de esa región a reclutar a todos los jóvenes del pueblo. Y entonces todos los jóvenes del pueblo se tuvieron que ir a la guerra menos el hijo del granjero, que tenía la pierna rota, entonces no podía pelear. Y entonces la gente dijo, ah, pues qué buena suerte que se rompió la pierna, porque así no tuvo que ir a la guerra y entonces ya no va a morirse y quién sabe qué. Y luego, pidieron todos los caballos del pueblo para la guerra, ¿no? Entonces dijo, ay, no, pues qué mala suerte por el caballo y quién sabe qué. Y bueno, la verdad es que estoy como acotando mucho la historia, pero el caso es que el granjero al final concluía que pues no había como que un mal o un bien, o sea, eran la lente que tú le vayas poniendo, es una tragedia que su hijo se haya roto la pierna, es una tragedia que se haya quedado sin caballo, pero es muy bueno que pues se haya roto la pierna porque no fue a la guerra y vivió mucho tiempo, y entonces nosotros le vamos poniendo connotaciones morales a las cosas. Entonces aquí cuando nos dice, estas dos emergen juntas, pero tienen diferente nombre, la unidad se llama misterio. Nos dice, no podemos entender todas las cosas, ni siquiera podemos contarnos toda nuestra historia de nosotros,
mucho menos entender la de los demás y mucho menos entender la historia del mundo. Misterio de misterios. Los humanos llevamos mucho tiempo tratando de entender de dónde venimos, por qué estamos formados y generar una teoría del todo que explique por qué llegamos a este punto, ¿no? Es algo muy bonito pensar que hay seres sintientes que aparte son tan inteligentes como para intentarlo, pero tiene un punto, aparte de entender por qué vinimos o por qué existimos. Y entonces nos dice, esta es la puerta de todas las maravillas. Y aquí les pongo una imagen que hizo el maestro Juan, ¿sí? El maestro Juan hace dibujitos tiene todo el Tao dibujado. Y entonces, este es el verso uno. Y aquí es donde nos separa él, el cielo, la tierra y todo lo que está en medio del cielo y de la tierra. Y cómo de ahí surgimos todas las cosas, los animales, todas las cosas. Y entonces nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a nuestra verdad, a nuestra paz, a nuestra calma, al cielo, y así vamos a vivir de la forma natural. ¿Por qué estamos aquí? O bueno, ¿por qué estoy yo aquí? Aquí me gustaría decirles. Yo recibí el Tao por ahí de 2014. Este, y luego dejé de venir. Y luego volví a venir como por ahí de 2016, yo le calculo. Y ya empecé a venir de forma regular y luego ya empecé a servir en la Casa Santa y luego pasaron los años y aquí estoy. ¿Y qué fue lo que me convenció de estar aquí? Pues bueno, fue que yo vivía una vida en la que estaba bien, estaba muy contento con mi vida, pero cuando vine aquí me empecé a sentir mejor. ¿Mejor en qué sentido? Bueno, pues me empecé a sentir mejor con pues me empecé a sentir mejor con la calma, con la paz que estaba yo viviendo. Si me dicen a mí qué es lo que sacas del Tao, el Tao me ha enseñado a estar satisfecho. ¿Estar satisfecho con qué? Pues estar satisfecho hola, a estar satisfecho con las cosas que pasan en la vida. No quiere decir, estar satisfecho no quiere decir, ya, o sea, decir ya, hasta aquí. Porque a lo mejor no he alcanzado las cosas que quiero alcanzar en la vida. Estar satisfecho quiere decir que si yo hice un trabajo el día de hoy, voy a estar satisfecho con ese trabajo. ¿Por qué? Porque voy a haber hecho mi mejor esfuerzo. A lo mejor en una siguiente clase podemos ver los votos que hacemos cuando recibimos el Tao y entre ellos mi favorito es hacer el mejor esfuerzo. Bueno, ese es el sentido del arrepentimiento. Porque en el hacer el mejor esfuerzo representa primero tener conciencia de qué es lo que puedes dar. Y segundo, dar lo que puedes dar exactamente, no más y no menos. Entonces, desde esa definición, el Tao constantemente te va recordando que hagas tu mejor esfuerzo. Y si haces tu mejor esfuerzo, entonces vas a aplicar a tu naturaleza. Y entonces, si aplicas a tu naturaleza, vas a poder vivir. Este, aquí les invitaría a pensar, a preguntarse, ¿qué piensan ustedes de ustedes mismos? Y aquí nos vamos a regresar a la primera parte, ¿sí? El Tao del que podemos hablar no es el Tao eterno. Las cosas que nosotros pensamos de nosotros mismos no son verdad, o sea, tampoco son mentira. Son una parte chiquita de nosotros en la que nos manifestamos, ¿sí? Y nos manifestamos en diferentes entornos. Habremos algunas personas que podemos pensar, ay, perdón, estoy cansado, que somos los más inteligentes del mundo. Pero el día que nos presentemos en un lugar en el que se hable otro idioma que no hablamos, el día que nos presentemos en un lugar en el que se hable un tema del que nunca hemos escuchado, vamos a ser como nuevos, vamos a volver a ser, y va a haber gente que pueda sentirse superior que nosotros y tratarnos como si fuéramos tontitos. Pero somos tontos, pues no. Igual hay gente que se cree que es tonta y se compra esa idea de que es tonta. Y entonces podrá ser muy tonta en muchas cosas, pero de repente lo vemos en un aspecto y es feliz. Y entonces, si medimos la vida en la felicidad, bueno, pues a lo mejor el tontito es muy inteligente, ¿no? Porque sabe exactamente cómo seguir haciendo las cosas. O no sé si se han topado con esa típica persona que uno le dice, oye, puedes hacer esto. Y luego es así como, ¿qué? ¿Cómo?
así de, puedes lavar los trastes y luego ¿cómo? Y luego no les quita la comida primero antes de lavarlos y luego les echa el jabón así, o lo que sea. Y entonces uno dice, no, mejor quítate y yo lavo los trastes. Entonces esa persona es tonta o nosotros le lavamos los trastes a esa persona, ¿no? Entonces, vamos a pensar que las cosas que pensamos de nosotros por origen no son necesariamente ciertas. Son ciertas en ciertos contextos, ¿sí? Y entonces, la persona eterna no es verdadera. ¿Por qué? Porque esta persona se va a morir. O sea, yo desde que nací he tenido una situación en la que fui pasando por un proceso en el que crecí y luego dejé de crecer y luego empecé a envejecer, ¿sí? A los 25 años me empezaron a salir canas. Y ahorita ya tengo algunas canas, pero no estoy lleno de canas. Y luego desde muy chiquito me arrugué porque yo soy bien gestoso así de tenerlo. Entonces desde muy chiquito me arrugué aquí. Y así vamos a ir hasta el momento en el que yo me muera. No sé en qué estado va a estar mi pobre cuerpo el día que yo me muera, pero muy probablemente va a estar en un decaimiento mayor al que tengo en este momento. ¿Sí? Y entonces, en cuanto al deseo, bueno. Este cuerpo desea cosas, pero tengo que pensar en cuál es la función de ese deseo, ¿sí? Y separar. Una cosa es el hambre y la otra cosa es la gula, ¿sí? Ujú, Una cosa es que yo busque la dignidad y entonces que mi comida sea una buena comida de calidad, rica y todo. Y la otra es que yo quiera el lujo, ¿no? Y no tiene nada de malo el lujo y no, en teoría no tiene nada de malo la gula, siempre y cuando tenga una función. Pero, ¿qué pasa con estas situaciones? Bueno, pues que estas cosas cuestan, ¿sí? Si yo quiero tener el teléfono celular más nuevo, bueno, pues lo voy a tener que pagar. Si lo puedo pagar, pues no hay ningún problema. Pero si yo me voy a endeudar por todo el año o hasta más para pagarlo, y si entonces vale la pena, pues ya eso lo contestaré yo, ¿no? Y las maravillas, pues las maravillas hay que tomarlas como lo que son. Son regalos. Respirar es un regalo, vivir es un regalo, tener una casa es un regalo, cenar, desayunar, comer son regalos. Tener un carro es un regalo, tener educación es un regalo. Y a veces hasta vivir cosas feas son regalos. Vivir cosas difíciles son regalos. ¿Por qué? Porque podemos aprender de esas cosas difíciles. Yo creo que de las cosas más difíciles que he vivido, he aprendido mucho y entonces las agradezco. Este, en un contexto profesional, por ejemplo, eh, yo soy profe y tengo desde 2009 frente a grupo, ¿no? Y una reflexión que siempre hago cuando me toca hablar con personas que están en formación es los mejores momentos de mi carrera como profesor han sido los momentos en los que no sé qué hacer. No porque no sepa qué hacer, sino porque me llevaron a preguntarme cómo resolver esto. Y a lo mejor a 10 personas, 20 personas, 30 personas, 1000 personas no les pude resolver. Pero a partir de ahí desarrollé un sistema en el que puedo empezar a resolver para las demás personas. ¿Sí? Este, yo en algún punto trabajaba en muchos lugares eh, porque soy profe de música. Trabajaba en una banda de marchar de una escuela, trabajaba en un corito de una iglesia en la periferia, trabajaba en una asociación civil, trabajaba así en muchos lugares, ¿no? Y en la banda de marchar tenía un alumno que estaba muy deprimido, este, y que era segregado y en todos los lugares tenía muchos problemas y me preocupaban mucho todos esos problemas, pero en ese niño bueno, era como 3 años menor que yo, ¿no? Pero yo le digo niño porque estaba más chiquito y porque era mi alumno. Me preocupaba en particular. Y luego aparte, yo soy clarinetista, era profe de clarinete y de sax, y las flautas lo molestaban, porque las flautas, ¿no? Y pues sí, este, fíjense que yo me preocupaba mucho por él, hice todas las cosas que fueron posibles por él. Y luego, pues no había como una respuesta. Y la verdad es que nunca supe qué hacer por él. Hasta que llegué al lugar en el que trabajo ahora. Y entonces me gustaría decirles que le ayudé, pero fue muy tarde.
sea, yo renuncié a este trabajo de la banda y me fui a otro lugar. Y fíjense que este chico, falleció, pues se suicidó. Y para mí fue algo muy duro porque no le pude ayudar, pero fue algo muy bonito porque la razón por la que me quedé en el lugar en el que yo trabajo es justo pensar que no se me muere otro chico así. Entonces, estas maravillas son justo esto que surge aquí. Sí. Y pues bueno, es difícil, ¿no? Hablar de estas cosas, pero esas cosas suceden. Entonces, las cosas malas y las cosas buenas no son ni malas ni buenas, son cosas. Y nosotros las vamos aprendiendo a resolver. Y entonces hay que pensar que el Tao es un árbol, ¿sí? El Tao es un árbol del que vienen todas las cosas. Tiene raíces que no vemos, tiene un tronco, tiene ramas y tiene hojas. ¿Y para qué nos sirven los árboles? Los árboles nos sirven para muchas cosas. Los árboles, para empezar, nos dan oxígeno. Limpian el CO2 y nos dan oxígeno. Los árboles nos dan sombra. Los árboles generan condiciones que hacen que llueva. Los árboles nos dan madera. Los árboles nos dan fruta. Los árboles le dan casa a los animales. Y los animales nos los comemos. Todas esas cosas pasan en este mundo, ¿no? Y el Tao funciona en todas estas funciones, en todas estas. Y entonces me pongo a pensar en una historia de Chuan Tzu. Chuan Tzu dice que una vez iba un carpintero que era como itinerante y su aprendiz iban caminando y se encontraron un árbol muy, muy grande, era un olmo, así gigante. Y hasta abajo había un altar de piedra. Y este altar había deformado el árbol. Y entonces los dos se quedaron viendo este árbol tan grandote y dijeron, híjole, qué desperdicio, porque este árbol no sirve de nada. Le dijo el maestro al alumno, ¿no? Y empezaron como a pensar en esto. Y llegó la noche, se quedaron descansando ahí y ya se quedaron dormidos. Y resulta que creen que el árbol se enojó. Y entonces se le aparece en el sueño al carpintero y le dice, óyeme, ¿cómo que dices que no sirvo de nada? Pues fíjate que qué bueno que no sirvo de nada. Porque ¿qué pasa con los árboles que sí sirven? Pues ustedes van y los siembran en espacios donde ustedes creen que tiene que haber un árbol y entonces los usan, los hacen crecer y luego les sacan sus frutas y luego los van cortando, les quitan sus ramas, les arrancan sus hojas y luego ustedes les echan agua como les conviene, sin importarles el árbol. Y un día, cuando el árbol ya está grande y consideran que ya no les sirve para otra cosa, lo cortan y lo vuelven tablas y luego lo pintan y lo hacen casas y ustedes hacen lo que quieren, hacen y deshacen con los árboles. ¿Y sabes qué? Yo crecí aquí en este altar porque aquí es donde yo quería crecer. Porque aquí yo iba a ser inútil para ustedes y entonces iba a poder vivir esta vida tan larga y entonces iba a poder ser tan grande como soy. Y nadie me iba a cortar porque yo iba a ser inútil para ustedes. Entonces, en el Tao tenemos que pensar que a lo mejor nuestra función, pues no es una función verdadera, ¿sí? Que si pensamos, ¿para qué sirvo? Entonces, si yo no sirvo para esa cosa un día, entonces a lo mejor ya no, pues ya ni para qué vivo. Pero no es la función de que estemos aquí. Nosotros estamos aquí porque aquí nos tocó crecer. Y entonces, tenemos que pensar que nuestra naturaleza es existir. Y tenemos que encontrar dónde se origina esa naturaleza y ser esa cosa a la que no le vamos a poner nombre y a la que no vamos a limitar con características, ¿sí? Hay que ser un árbol en un altar de piedra que no le sirva a nadie más que a nosotros mismos. Y no un árbol que siembren y nomás estar bajo la función de los pobres árboles que siembran. Y ya me sentí mal por mi pobre higuera que lo tengo en una maceta porque no tengo dónde sembrar, pero ya eso es otra cosa. Ya, eso es, ya entré yo de higiene. Y pues bueno, esta es la clase. Espero que les haya gustado. Eh, si en algo me equivoqué, le pido a Dios que me perdone y a ustedes que me corrijan. Muchas gracias y vamos a dejar un tiempo para preguntas, respuestas y comentarios.